Comenzamos entonces con la teoría del adverbio. El adverbio se considera como una palabra invariable porque no admite flexión. Y esta semana lo que vamos a abordar son las tres categorías invariables del español: el adverbio, la preposición y la conjunción. Entonces, en cuanto al adverbio, siempre va a presentarse de una misma forma. Algunos pueden aceptar el proceso de derivación. Por ejemplo, el adverbio cerca podría derivarse a cerquita. Es posible, bien, pero flexión no va a admitir. Sintácticamente, el adverbio se considera como un modificador. Modifica tres categorías: al verbo, al adjetivo y puede modificar a otro adverbio. Por ejemplo, si yo digo, vino rápidamente, rápidamente, se está hablando del verbo venir. Bien. Entonces se está modificando un verbo, es adverbio. Angélica es muy alegre. Muy te habla de alegre. Alegre es un adjetivo. Entonces muy funciona como adverbio. Y ella vive bastante lejos. Lejos es un adverbio. Bastante modifica a otro adverbio. Entonces, así es una manera como puedes reconocer el adverbio, con las categorías a las que está modificando. Bien. Semánticamente, el adverbio va a expresar ideas de tiempo, modo, lugar, cantidad, duda. Por ejemplo, en pronto iremos a Buenos Aires, pronto te puede indicar el tiempo. Alicia cocina bien los mariscos, bien te indica el modo. Esto entonces con respecto a la clasificación a la definición del adverbio. En cuanto a la clasificación, vas a tener dos tipos: la morfológica y la semántica. La morfológica considera la cantidad de lexemas o morfemas que va a presentar el adverbio. Entonces, si solamente presenta un morfema y es un morfema lexical, estás frente a un adverbio simple. Por ejemplo, ya he terminado mi examen, profesor Casas. Ya es un adverbio conformado por solo un lexema. En Aníbal, hoy hemos trabajado demasiado, hoy y demasiado también son adverbios que solamente están conformados por un lexema. En cuanto a los adverbios derivados, son aquellos que terminan en mente. Por ejemplo, rápidamente, probablemente. También puedes encontrarte con locuciones adverbiales. Bien. Las locuciones adverbiales son un grupo de palabras que van a funcionar como un adverbio. No necesariamente van a ser adverbios, o sea, van a ser diferentes categorías. Por ejemplo, aprender una lengua es interesante, sobre todo la cultura de otras sociedades. Hizo lo que le pediste al pie de la letra. Al pie de la letra también es una locución adverbial. Bien. Puedes encontrarte así con diferentes tipos de locuciones. Esto corresponde a la clasificación semántica del adverbio, o sea, según el significado que aporta. Por ejemplo, vas a tener adverbios que te hablan de tiempo, como hoy, ahora, mañana, tarde, recién, temprano, anoche, anteayer, ayer, ¿no? Tienen valor temporal. Tienes también los que hacen afirmaciones, como sí, efectivamente, cierto, ciertamente, seguramente. Tienes los de lugar, aquí, ahí, arriba, lejos, cerca.
Los de negación, no, nunca, jamás, tampoco. En caso de nunca y jamás, también los puedes encontrar como adverbios de tiempo. También funcionan así. Los de modo, bien, mal, adrede, así, deprisa. Los de duda, como quizá, acaso, tal vez, posiblemente, probablemente. Los de cantidad, como poco, mucho, más, muy, bastante, demasiado, extremadamente, sumamente. Entonces, el mismo significado te dice cómo los puedes clasificar. También es importante señalar la diferencia entre el adverbio y otras categorías. Por ejemplo, como adverbio tienes a la palabra mañana en la oración mañana iremos al teatro. En Joel habló demasiado, demasiado también es un adverbio. En las niñas están medio cansadas, medio también es un adverbio. Entonces esas palabritas se consideran como adverbios. ¿Por qué? Porque mañana te está hablando de cuándo se va a realizar la acción, o sea, te habla del verbo. Sabemos que el adverbio modifica el verbo. En Joel habló demasiado, lo mismo, también te habla del verbo. En las niñas están medio cansadas, cansadas es un adjetivo, entonces medio es un adverbio. Luego tienes la diferencia con los pronombres. Los pronombres, normalmente habíamos dicho que funcionan como núcleo de frase nominal. Entonces, al ser núcleo de frase nominal, van a funcionar como la frase nominal. Y esas funciones pueden ser básicamente la de sujeto, ¿no? Si tú dices pocos comen carne de soya, entonces ahí está ejerciendo la acción. En muchos se identifican con esa canción, muchos también realizan la acción. En demasiados ingresaron por esa modalidad también. Bien, entonces tienes ahí pronombres funcionando como sujeto. Puedes encontrar también determinantes. Por ejemplo, te esperé mucho tiempo. Mucho está modificando a tiempo, que es un sustantivo. Entonces está como un determinante. Vino con su medio hermano, medio también está modificando al sustantivo hermano. Y comió poco panetón, poco está modificando panetón. Bien. Ahí podemos observar estas palabras funcionando como determinantes. Y también puedes encontrarlos como sustantivos, ¿no? Es una mañana hermosa. Entonces, mañana, ahí, a comparación del otro ejemplo que vimos que funcionaba como adverbio, está como sustantivo, acompañado con su artículo. Le dio el sí para casarse. Ahí sí también está nominalizado. Hizo el bien en esa comunidad. Bien también es nominalizado. Es importante entonces hacer esa distinción entre el adverbio y estas otras categorías. Bien, hablemos de la siguiente categoría, que también es invariable. La preposición. Bueno, morfológicamente ya lo hemos dicho, tampoco va a admitir flexión. Sintácticamente funciona como un enlace subordinante. Y semánticamente su significado va a depender estrictamente del contexto. O sea, para saber qué significa una preposición, tenemos que ver necesariamente su contexto de aparición. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se suele presentar la preposición en el español?
A nivel de estructura puedes encontrarla con un solo lexema. Esas son consideradas como preposiciones simples. Por ejemplo, tienes bajo, cabe, so, a, ante, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Esas son todas las preposiciones del español y es importante que ustedes sepan identificarlas. Bien. También puedes encontrarlas con lexemas fusionados, que serían las formas contractas, al y del. Al se forma por medio de la preposición a con el artículo el. Y del se forma por medio de la preposición de con el artículo el. Bien. También puedes encontrar con lexemas separados. Y eso serían las locuciones preposicionales. Así como había locuciones adverbiales, vas a encontrar locuciones preposicionales. La diferencia es que las locuciones preposicionales sí tienen preposiciones en su estructura. Nosotros habíamos dicho que los adverbios no necesariamente iban a tener adverbios, ¿no? Pero las locuciones preposicionales sí tienen preposiciones. Tienes a base de, debajo de, delante de, por medio de, en lugar de, junto a, encima de, en vez de acuerdo con, por debajo de, frente a. En cuanto al significado de las preposiciones, pues como habíamos dicho, va a depender estrictamente de su contexto. Por ejemplo, la preposición a puede indicarte dirección, tiempo, causa, precio y puede tener muchos más valores. Quizás esta sea la parte más difícil de la preposición, pero no para nosotros que dominamos el español, sino para las personas que están aprendiendo el español. ¿Por qué? Porque como estas preposiciones tienen diversos significados, tienen que saber en qué momento usarlas. Por ejemplo, si dices se fue a Megaplaza, A indica dirección. Si dices nos vemos a las 5, A tiene valor temporal. Si dices lo solicitaré a tu pedido, A indica causa. Y compré este coche a 400 soles, A indica precio. Luego tienes la preposición con. La preposición con puede indicarte instrumentos si dices la abrió con una comba. Puede indicarte compañía si dices Anaí vive con su novio. O puede indicarte modo si dices lava con cuidado. En el caso de la preposición de puede indicarte materia. Por ejemplo, en el sillón es de cuero. Bien. Puede indicarte asunto. Por ejemplo, si dices hablaremos de salud pública. Puede indicarte causa, si dices se desvaneció de dolor. Puede indicarte pertenencia, si dices la casa de Ruth está cerca. Bien, como puedes ver, son diferentes los significados que pueden tener estas preposiciones. Veamos más casos. Caso de la preposición en. La preposición en puede indicarte medio, si tú dices fuimos. Fuimos a la comunidad en moto. Entonces ahí te indica un medio, ¿no? Un medio de transporte. Si dices su mascota está en el balcón, en te indica lugar. Y si dices hablemos en voz baja, en te indica modo. Caso de para. Para puede indicarte tiempo. Si tú dices la reunión se programó para el viernes.
O puede indicarte destinatario, si dices traje este pastel para el cumpleañero. Insisto que no son todos los valores que puede tener. Puede tener muchos más. Bien. Luego tienes la preposición por. Puede indicar causa. La premiaron por ser una buena investigadora. La obra fue interpretada por un peruano. Te indica gente. Ellos se comunican por Facebook. Por indica medio. Muy bien. Listo. La otra categoría invariable del español es la conjunción. La conjunción es otra categoría que usamos en el español como nexo, como conector. Solo que a diferencia de la preposición que inserta elementos subordinados que se subordinan, la conjunción puede coordinar o puede subordinar. O sea, es un conector más completo. Bien. Sintácticamente, eso es lo que estaba mencionando, va a funcionar como un nexo coordinante o subordinante. Y semánticamente va a establecer diferentes tipos de relaciones. Puede indicar adición, explicación, disyunción, causa, condición, finalidad, consecuencia. Muy bien. Aquí tenemos la estructura y clasificación de la conjunción. Puede presentarse conformada por un solo lexema, o sea, sería una conjunción simple. Por ejemplo, y, ni, o, pero, que, sí, aunque. O puede ser una locución conjuntiva, cuando está conformada por dos o más lexemas. Por ejemplo, sin embargo, es decir, no obstante, para qué, por lo tanto. ¿Cómo es que se clasifica la conjunción? Práctico o uno semántico. Bien, entonces, semánticamente, la conjunción puede ser copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva, explicativa, hilativa, condicional, causal, concesiva, de finalidad, completiva, comparativa, consecutiva y modal. Y sintácticamente puede ser coordinante o subordinante. Bien, entonces tenemos las coordinantes. ¿Por qué se denominan coordinantes estas conjunciones? Porque unen elementos de un mismo nivel sintáctico. Son 6 tipos como puedes observar. Tienes las copulativas, que son las que suman o fusionan ideas, y, ni, que. Por ejemplo, el bebé llora que llora.
Y así puedes reconocer al qué copulativo, ¿ya? El qué copulativo es el que te reitera una acción. Canta que canta, salta que salta, baila que baila. La disyuntiva te da la idea de opción, o sea, tienes que elegir. Por ejemplo, tiene la capacidad para coordinar o dialogar. Luego tienes la adversativa. La adversativa implica oposición, contrariedad. Pero, más, si no, no obstante, sin embargo. Bailaste mucho, mas no conmigo. Entonces da una idea contraria. Luego tienes las distributivas. Las distributivas establecen una relación de alternancia. Bien, bien, hora, hora, ya, ya. Por ejemplo, bien toca la guitarra, bien toca el cajón. Luego tienes las explicativas. Las explicativas son aquellas que introducen una explicación, una aclaración. Tienes es decir, esto es, o sea. Es imprescriptible, o sea, no tiene término de plazo. Las ilativas van a indicar consecuencia. Tienes el con que, luego, por tanto. Es una persona solidaria, así que la vida la premiará. Bien, entonces lo que hace la ilativa es marcar una consecuencia. Luego tienes las subordinantes. Dentro de las subordinantes vas a tener las condicionales. Las condicionales son las que establecen una condición o un requisito. Sí, en caso de que, siempre que, a condición de que. Las causales te van a decir, te van a insertar una causa, una razón, un motivo. Tienes el por qué, ya que, puesto que. Las concesivas son las que presentan un obstáculo o una dificultad para que se realice una acción. Por más que salió temprano, no abordó el tren. Entonces ahí está la dificultad. Luego tienes las de finalidad. Las de finalidad son las que te indican un objetivo por la cual se realiza la acción. Tienes para qué, a fin de qué, con el objetivo de qué, ¿no? Comento sobre su experiencia para que sirva de ejemplo. Luego tienes las completivas. Las completivas son aquellas que se usan para introducir ideas que completan al verbo principal. Tienes que y sí. Por ejemplo, Laura dijo que se siente muy contenta. Las comparativas son las que establecen comparaciones. Tienes tan como, más que, menos que. La consecutiva, que solamente es una, te indica una consecuencia. Ese es el que consecutivo. ¿Cómo lo identificas? Este que suele aparecer con la palabra tanto o en su forma apocopada tan, ¿no? Gaby estudió tanto que ingresó a San Marcos. Tanto que. Luego tienes las modales. Las modales son las que te dicen la forma o manera cómo se realiza la acción. Cómo, como si, tal como. Bien. Por ejemplo, desarrolló la práctica como se lo indicaron. Entonces ahí está presentando la forma o manera cómo se realiza la acción. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos respecto a la teoría de estas tres categorías invariables. Voy a proyectar las preguntas para irlas desarrollando. Muy bien. Veamos. Esta es la primera pregunta. A ver, tienen un par de minutos para que la analicen, luego la desarrollamos juntos.
A ver, desarrollamos esta primera pregunta. Te dice, el adverbio es una categoría lexical invariable que modifica el verbo al adjetivo y a otro adverbio. En relación con esta afirmación, marque la alternativa que presenta mayor cantidad de adverbios. Por ver series hasta tarde durmió poco. Tarde es un adverbio. Ernesto todavía no sabe lavar la ropa. Todavía y no son adverbios. Por la tarde ir a comprar el regalo de Liz. No hay adverbios. Ya hemos estudiado antes la morfología. Ya. Hoy sí nos atenderá rápido el hematólogo. Tenemos hoy, sí y rápido. Entonces tu respuesta aparecía en la E. Siguiente pregunta. La analizamos. A ver, sintácticamente, el adverbio puede modificar al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. De acuerdo con esta afirmación, identifiquen los enunciados donde el adverbio modifica un adjetivo. El maestro aplaudió emocionado a su pupilo. Aquí el adjetivo, mejor dicho, aquí no tenemos adverbio, solo adjetivo. Ricardo vive muy lejos, pero siempre nos visita. Muy está modificando lejos. Es un adverbio que modifica otro adverbio. Descarto. Seré sumamente feliz. Sumamente es un adverbio que modifica feliz, que es un adjetivo. Entonces sí cumple. Emilio parece poco emocionado. Poco
te habla del adjetivo emocionado. Entonces cumple. 3 y 4. Vamos con la pregunta 3. Hay que clasificar las palabras subrayadas. Muy bien, veamos. Tienes. Pocos creen que el bien vencerá al mal, pero pronto entenderán que la fuente de la vida es el amor. Pocos está como pronombre, porque está ejerciendo la acción. Recordemos que quien ejerce la acción es el sujeto y esa es una función propia de la frase nominal. Entonces, pocos es pronombre. Bien, veo que está sustantivado por el artículo el. Entonces, el bien está funcionando como sustantivo. Y pronto, pronto sí es adverbio, ¿no? Porque te indica el momento de la acción. Entonces lo tienes en dar. Pregunta 4. Clasificamos los adverbios subrayados. A ver.
Veamos. Interpreta magistralmente la difícil canción. Magistralmente te dice el modo o la forma como se realiza la acción. Entonces tienes modo. Marco hablaba demasiado en las clases. Demasiado te indica la cantidad. El precio de los arándanos ya se estabilizó, ya tiene valor temporal. Y aquí debes firmar y escribir tus apellidos. Aquí tiene valor temporal. La clasificación semántica del adverbio, como lo explicamos en la teoría, depende del significado que esté aporte. Entonces, tu clave era 1C, 2B, 3D, 4A. Siguiente, tema de la preposición. Piden que se cuenten las preposiciones. Veamos. La privacidad y la seguridad de es una preposición, de los datos son principios fundamentales en el desarrollo y uso de la inteligencia. Se debe respetar y proteger los datos personales cumpliendo pones preposición, con las leyes y las regulaciones de protección.
protección de datos. Es esencial implementar medidas de seguridad ¿sí? Para prevenir accesos no autorizados y garantizar la confidencialidad de información. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 9. 9 preposiciones. Siguiente, pregunta 6. Te piden dónde la preposición tiene el significado de procedencia o está funcionando como un objeto indirecto. Muy bien, veamos. En enero celebramos con entusiasmo. En indica tiempo, porque está al lado de enero, tiene valor temporal. Con indica modo. En el mercado central compramos este reloj de pared. En y de indican modo. Isabel pidió chocolates de Suiza, indica procedencia. A su madrina, aquí está en función de objeto indirecto, ¿no? Porque es el destino. Ahí está. Entonces tu respuesta aparecía en cada cita. Pregunta 7. Uso correcto de las preposiciones.
mejor dicho, ¿dónde se han subrayado correctamente las preposiciones? Veamos. Los triunfadores de la noche fueron Tony y su mamá. Ya. Y es una conjunción. Su es un determinante. Entonces, no. Durante la función, Alonso le dio un anillo a Maribel. Durante ya sí son preposiciones. Entonces, aquí tenías tu respuesta correcta. Señor López, aquí está el sobre. Si bien es cierto, la palabra sobre es preposición, pero aquí está con un artículo. Entonces está siendo nominalizado, funciona como sustantivo. Bien, por eso descartamos. Siempre es importante ver el contexto. En el caso de la preposición del, ahí sí tenías preposición. Algunos solo pelean, solo está con valor adverbial, otros, en cambio, en está como preposición. Mañana Lucas irá al banco para solicitar. Para sí es preposición, pero un era un determinante. Muy bien, vamos a la siguiente preguntita. Pregunta 8. Uso normativo de las categorías gramaticales. A ver, pueden analizarla.
Veamos. Dejé las llaves afuera de la casa debajo de la maceta. Si vas a poner como punto de referencia la preposición de, entonces se debe usar fuera de la casa, no afuera, ¿ya? Porque hay un punto de referencia. Entonces era incorrecta. La enfermera creía de que Johnny era el nuevo médico. Creía que, ¿no? No de qué. Lucía se veía media confundida. Eh, Media está modificando confundida. Confundida es un adjetivo. La categoría que modifica un adjetivo es un adverbio y el adverbio no se puede flexionar. Entonces lo correcto era decir aquí, Lucía se veía medio confundida. Medio. El enamorado estaba detrás suyo a cada momento, detrás de ella, ¿no? Detrás de ella. Entonces, Aleli está convencida de que esa carrera es la mejor si tenía uso correcto de la secuencia de que. Pregunta 9. Piden que se clasifique la locución que aparece en cada oración. Muy bien, veamos. Adolfo se quedó en casa ya que. Este ya que se considera como una locución conjuntiva.
A lo mejor el viernes se suspenden las clases. A lo mejor funciona como locución adverbial. Ángela hace dieta, por ello, esa es conjuntiva. Son conjunciones, ¿no? Funcionan como conjunciones. La escritora visitaba los suburbios en secreto. En secreto es adverbial, porque te dice la forma como se realiza la acción. Ayer vieron al abogado en compañía de. En compañía de es preposicional, ¿no? Habíamos dicho que las locuciones preposicionales contienen preposiciones en su estructura. Vamos con la pregunta 10. Aquí hay que identificar la conjunción y colocar su clasificación a la derecha. Su clasificación sintáctica y semántica. ¿Ok? A ver, analizamos. ¿Listo? A ver, vamos clasificando. Rosa se ejercitó tanto en la semana que se sintió exhausta. Acá tenemos como conjunción que este que es el que consecutivo y es subordinante. Subordinante consecutiva. Camila no sabe si disponen de tiempo. Sí, sí está completando al verbo. Entonces, esta también es una subordinante, pero es una completiva. Estudió constantemente, por ende, obtuvo un buen puntaje. Por ende, es una coordinante
pero es ilativo. Como no madrugues, este es subordinante y está estableciendo una condición, ¿no? Porque dice, como no madrugues, no llegarás a tiempo. Se establece la condición. No estuve trabajando ni estudiando. Ni es coordinante y es copulativo. Ya está. Eso respecto a la preguntita 10. Veamos la pregunta 11. Hay que relacionar, clasificar a las conjunciones. Veamos. Como te gustan los postres, te preparé esta tartaleta. Ese cómo tiene un valor causal, ¿no? Es como decir un porque. Te está introduciendo la razón. Si escuchas con atención, entenderás lo que ella dijo. Te establece una condición. Si escuchas con atención, entonces ese sí es condicional. Esta vez no creo que el investigado esté mintiendo. Creo que el que está completando al verbo creer. Entonces es completiva.
Para que cobres el pago, abre una cuenta bancaria. ¿Para qué? Te dice la finalidad. Ahí está. Entonces tienes 1D, 2C, 3A, 4B. Ya está. Vamos con la pregunta 12. Hay que analizar ese enunciado y colocar los valores de verdad o falsedad.
Veamos. A ver, dice, presenta formas contractas de la preposición. Efectivamente, ¿no? Porque tenías la forma al y tenías la forma del, que son las dos formas contractas. Entonces, esto es verdadero. Presenta un adverbio de lugar y uno de modo. Tienes de modo, así, pero no había de lugar. Entonces, esto es falso. Carece de conjunciones explicativas y causales. Veamos. Ya que es explicativa. Entonces, esto también es falso, porque sí tiene. El término subrayado funciona como conjunción. Lo que han subrayado aquí es la U. Y efectivamente, ¿no? La U es una conjunción disyuntiva. Bien. Que te da la idea de opción. Es la única conjunción disyuntiva, la O, que a veces alterna con U dependiendo del contexto. Entonces, esto es verdadero. Tu respuesta aparece en casita. Listo. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Con esto estamos terminando las preguntas propuestas para este tema. Entonces, yo quedo a su disposición. Si es que tienen alguna pregunta, me la plantean y la resolvemos juntos.